Bueno. En una de las primeras entrevistas que tuve la oportunidad de hacerle a Carlos Angulo, reiteradamente decía, bueno, y ya, si no hay otra alternativa, pues no nos queda otra que tirarnos al piso y soltar el llanto. Ajá. Lo dijo como en 3 o 4 ocasiones. A mí me pareció una frase muy, ¿cómo te dijera? Muy divertida, tirarnos al suelo y soltar el llanto. Entonces yo creo que está llegando ya el momento de tirarnos al suelo y soltar el llanto. Y fíjate que es lo previsto. La gente en el poder llegó por el partido, entonces al primero que sirven es al partido. Por eso nada me extraña que los que votaron en contra de eso no sean del PRI, como son Carlos Angulo del PAN, Rocío Reza del PAN, Marta Beatriz Córdoba del Movimiento Ciudadano y Lilia Aguilar Gil del PT. Como ninguno es del PRI, pues ellos votaron en contra del aumento al IVA en Ciudad Juárez, lo cual pues no se les va a regatear el reconocimiento, pero yo quisiera ver a todos esos cuando estén sus partidos en el poder, a ver si van contra ellos. Así es, pero bueno, esos son los que votaron en contra de la reforma fiscal y votaron a favor absolutamente todos los diputados del PRI, todos los del PRD, todos los del Verde Ecologista, todos los de... ¿Qué más partidos hay por ahí? Bueno, y todos los demás partidos, con excepción de esos que acabas de... Es que se arriesgan mucho. Suponte que tú llegaste y eres del PRI y ya estás ahí y te dan línea y te dicen hay que votar, ¿qué puedes hacer? Si dices que no y votas en contra, pues te van a aislar, te van a dejar a un lado, aunque tu voto en sí pues no determinó nada, ni para bien ni para mal, un solo voto, ¿verdad? Quizá tu conciencia hubiera quedado bien, pero esta gente tendrá conciencia, o les dolerá algo a propósito de los electores, pues les vale eso. Sí, esa es la situación, y fíjate que hay otras 2 decisiones que me parecen aún todavía, si algo puede ser más preocupante, pues más preocupantes son estas 2 decisiones. El echar mano de 2 manipulaciones de la cuestión económica para suplir sus hoyos fiscales en la reforma. Aumentar el precio del petróleo, que eso no depende, discúlpeme, pero eso no puede ser por decreto. Ya vimos en el pasado a dónde llevan las reformas económicas por decreto, y bueno, aumentar el precio del petróleo, y la otra, aumentar el precio del dólar. En este caso, pues también vendrá a perjudicar a la frontera. ¿Qué es devaluación del peso? El precio del dólar. Devaluar el peso, por decreto, es decir, los diputados levantaron la mano, y con la mano, la otra en la cintura, con una levantada y la otra en la cintura, decretaron el aumento del petróleo y el aumento del precio del dólar. Les damos un aplauso, ¿no? O una buchada. Uno, ahí está. Uno nada más. Para que no Uno. Y esa es la situación, según la información que nos llega en estos momentos desde la Ciudad de México. El petróleo nuevamente salva los ingresos del país. Otra vez, ese petróleo, fíjese usted, que hace unos días nos decían que querían venderlo y que todavía insisten en el hecho, y que con toda seguridad entrará, después de esta reforma, entrará en la discusión de la venta. Bueno, pues precisamente, sí, sin ninguna reforma de momento, sin ninguna pena, el secretario de Hacienda dijo, agarro del petróleo para cubrir este hueco fiscal. La Comisión de Hacienda avala aumentar el precio de la mezcla y la cotización del tipo de cambio para el próximo año. El gobierno federal tendría un déficit presupuestal de 1.5% del Producto Interno Bruto, que serán algo así como, imagínese, una cantidad impresionante de millones de pesos, que son más o menos como 250,000 millones. Imagínese el montón que habían colocados uno encima del otro. Y te dirán lo de siempre, medidas necesarias, dolorosas pero necesarias. Además, esto tiene que ver con lo social. Se van a beneficiar los más menesterosos, los más vulnerables, los que están más mal, y los demás pues simplemente apriétense su cinturón y vamos. Así que ya se anuncian las nuevas políticas que imperarán en el país, y bueno, sobre todo la manipulación de la economía por decreto, que siempre nos ha llevado al traste. Y si no, recuerde usted las crisis de 1976, de 1979, de 1981-82. ¿Qué memoria tan flaca tienen ellos, tú no? De 1987, el cuentazo de la bolsa del 87, y luego de 1995, recuerda, la más dolorosa de todas. Buena memoria. Cuando estábamos a punto ya de ingresar a las grandes ligas, nos dieron con el puntapié, con el pie,
donde más nos duele, y nos lanzaron hacia una crisis que fue la más terrible y la más devastadora. En diciembre, acuérdese de los errores de diciembre de 1995. Y desde entonces, afortunadamente, se independizó las decisiones económicas, se independizó, se nombró un gobernador del Banco de México, que bueno, en el 95 ya existía, pero no tenía todavía total autonomía. Ahora sí. Y ahora, bueno, yo creo que ahora la acaba de perder. La acaba de perder. Así es. Fíjese usted que la Comisión de Hacienda, según dice el despacho informativo, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó con 37 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones el dictamen de ley de ingresos para el 2014, donde consideró incrementar el precio del barril de petróleo crudo de 81 a 85 dólares, además de elevar la cotización para el tipo de cambio de 12.6 a 12.9 pesos por dólar, es decir, a 12.90, con lo cual el déficit presupuestal quedaría en 1.5%. Esos 250,000 millones que le decía. El dictamen es turnado al Pleno de la Cámara Baja, donde se espera que el día de hoy sea discutido y votado y con toda seguridad aprobado para enviarse inmediatamente al Senado. Fíjate, entonces es una historia pormenorizada de los desastres, y nosotros sabemos que en el gabinete federal están los economistas graduados en Harvard, en quién sabe dónde, en quién sabe qué, pero parece que sabe nada de nada a propósito de la historia de la economía de México. Parece que así es, las crisis que han sido recurrentes y que ocurrían, no es la memoria, Mónica Alicia, es más bien el final de cada sexenio, terminábamos en crisis, terrible. El final de Echeverría, el final de López Portillo, el final de la Madrid, el final de la Madrid de Carlos Salinas de Gortari, el final de cada uno de esos sexenios, ¿sí?, que son las fechas que le acabo de dar, terminábamos en crisis espantosas en el país, por las decisiones económicas, por decreto. Nos vamos a una pausa y enseguida volvemos.